Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, Marcos. Contanos cómo está la ciudad de Río Tercero respecto a las nuevas restricciones de esta cuarentena que se ha implementado y si se han podido disminuir los casos. Y todavía es muy pronto, ¿no? Para evaluar pueden incluir los casos o no. La realidad es que hay un buen acatamiento, más allá de que obviamente hay rubros que todavía pretenden seguir trabajando con normalidad, más allá que se nos dificulta a nosotros explicarles que no se puede. Sin embargo, la gran mayoría, la verdad que ha acatado la medida, hay muy poca circulación y bueno, veremos el impacto de acá a unos 15 días, supongo yo, en la curva. Ojalá que sí, que se note la baja de la curva de casos. Marcos, ¿hubo manifestaciones como ocurrió aquí en la ciudad de Córdoba de personas y sobre todo comerciantes que están en contra de estas nuevas restricciones y de tener que cerrar sus negocios? Sí, hubo una movilización, mayormente en vehículos, ¿no? No hubo tanta gente que se agrupara caminando, pero sí mucha gente en vehículos, tocando bocina y bueno, haciendo sentir esta cuestión de que un poco el cansancio de las restricciones y también creo que tiene que ver con la desconfianza que hay en la duración de las restricciones, ¿no? Si bien nosotros por ahí hacemos hincapié en que el fin de semana termina, la gente no nos cree, tiene la sensación de que esto va para largo y bueno, y eso de alguna manera también conspira contra la posibilidad de que todos adhieran de buena voluntad, ¿no? Es entendible también, es un equilibrio difícil de lograr. Intendente, ¿piensa que hay mala información por parte del gobierno? Porque hace un par de días atrás el propio presidente dijo que no se iba a volver a fase 1, un par de días después se vuelve a fase 1. Por ahí mucha gente no sabe bien qué se puede hacer y qué no, qué negocios se pueden abrir y cuáles no. Mira, yo siempre digo que vos no podés anunciar una norma y ponerte a escribirla al día siguiente. Para mí, si uno anuncia una restricción, tiene que tener previamente bastante estudiado y redactado lo que va a restringir, ¿no? Acá pasa al revés. En general, el presidente hace los anuncios y después el decreto aparece al día siguiente, una cosa un poco extraña. A nosotros el decreto nos llegó el viernes a la noche, cuando teníamos que aplicar la restricción desde el sábado a las 0 horas. Era imposible que nosotros le transmitiéramos a las comunidades nuestras lo que había que hacer si no sabíamos ni siquiera nosotros de qué se trataba el DNU. Ni Y siquiera la además misma de eso, policía, obviamente, o la policía lo recibió antes. no, tampoco lo tenían porque nosotros estábamos en contacto con el gobierno provincial y tampoco tenía copia del decreto. Incluso había que esperar también el decreto provincial a ver hasta qué punto adhería al decreto nacional. O sea que aplicar la restricción el sábado fue prácticamente imposible, ¿no? Y ahí ya empieza mal la cosa porque después cuesta explicar cuáles son los comercios, cuáles son los esenciales, cuáles son los de proximidad. Hay ambigüedades dentro del mismo decreto donde prohíbe algunas actividades y después hace excepciones en dos artículos que hace mención al primero. Teníamos miradas distintas, muchos intendentes intercambiábamos opiniones y la verdad que interpretábamos de manera distinta el mismo artículo. Que eso también obviamente generó confusión y generó que algunos aplicaran la norma de una manera y otros la aplicaran de otra. Algunos dejan abrir los comercios hasta determinada hora, otros dejan abrir los que no son esenciales. Bueno, se terminó armando un lío, ¿no? Y creo que esas imprecisiones obviamente son responsabilidad de quien emite el decreto en primera instancia, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Y en su ciudad, intendente, ¿cómo es la realidad? ¿Qué comercios se pueden abrir, digamos, a grandes rasgos y cuáles no? ¿Y hasta qué Mira, hora? lo que nosotros interpretamos del decreto es que se restringía la circulación, que lo que se buscaba era la naturaleza misma del decreto es restringir la circulación, ¿no? Tratar de que circule la menor cantidad de gente. En virtud de eso, había excepciones que planteaba más abajo el decreto, que era que los comercios podían vender con la modalidad de venta electrónica por delivery o retiro en el lugar. Entonces lo que interpretamos nosotros es que los comercios pueden abrir hasta las 18 con retiro en el lugar sin atención al público. Es decir, que las personas no pueden ingresar dentro de los locales, pero pueden ir hasta la vereda del lugar a buscar lo que hayan comprado vía telefónica. En el caso de los esenciales,
Los de proximidad, los almacenes de barrio, el kiosco que están en los barrios, eso que uno tiene cerca a la mano, eso los dejamos estar hasta una hora bien más tarde, porque obviamente son de primera necesidad, y los supermercados también están cerrando a las 18. Eso en general. En la industria, bueno, quedó exceptuada la mayoría de las industrias, o sea que están trabajando con normalidad. Intendente, ¿cómo está la situación del sistema de salud en cuanto a la ocupación de camas críticas? Nosotros en la ciudad tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva del 20%, tenemos todavía un poco de margen, si bien también hay que aclarar este número, las camas no son tantas, ¿no? Nosotros estamos hablando de 20 camas de terapia intensiva, o sea, que ocuparlas nos lleva un par de días al ritmo que venimos. Es decir, que de las 20 camas hay 4 camas ocupadas y 16 camas libres. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Al ritmo que venimos con los contagios, probablemente la semana que viene, si hablamos, va a estar ocupado el 80%. Digamos, pero este no 20% es solamente COVID o todas las patologías y situaciones. No. Estamos hablando exclusivamente de camas COVID. Ahora hay una resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba que obliga a las clínicas privadas a que todas sus camas de terapia intensiva estén abocadas a esto. Ahí se aumentaría, obviamente, de manera importante la capacidad en las camas. Pero bueno, lo que sí vemos es que el número de contagios va en ascenso, ¿no? Nosotros teníamos un promedio de 30 la semana pasada, ya esta semana estamos en 50 y seguramente cuando lleguemos al fin de semana vamos a estar en 60. Y eso obviamente va a tener un correlato después en la ocupación de camas, sin duda. Marcos, circularon algunos rumores de que podrías integrar una lista junto con Rodrigo de Loredo. ¿Esto es así? Mira, lo que ocurrió es que el grupo de intendentes de Sumar, que somos un grupo importante de intendentes, sobre todo de los más importantes que tiene el radicalismo en Córdoba, nos reunimos y consideramos entre todos que la verdad nos parecía que algún intendente tenía que estar en la discusión política, ¿no? De las listas que vienen, porque no había ninguno. Todos los dirigentes que se mencionan son dirigentes políticos, cada uno con sus virtudes y sus méritos, pero no había ningún intendente. Y nos parecía un poco inapropiado eso. Lo que decidimos es plantear que tiene que haber un intendente y bueno, muchos de los que forman parte del grupo Sumar de intendentes planteaban que tenía que ir yo. La verdad es que no está dentro de mis objetivos ni mis aspiraciones ser diputado nacional ni ser candidato, pero sí defender el espacio que bien se han ganado los intendentes y un poco ese es el rol que me toca, ¿no? Pero no, la verdad que no está dentro de mis objetivos en este momento ser candidato a diputado. Bueno, valió la pena aclararlo. Marcos, te agradecemos por haber formado parte de este espacio y lógicamente cuando recuperemos la normalidad te esperamos acá en los estudios de Canal C. Bueno, con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo a todos.